Estamos iniciando un nuevo programa del ciclo Valores y hoy con la doctora Teresa Gómez, a quien le damos el agradecimiento por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar hablando de tu niñez, Teresa. ¿Dónde naciste? Nací en Montevideo, en el barrio ahí de la Parque de los Aliados, una zona montevideana muy sencilla como barrio, pero muy linda porque teníamos el parque y mi vieja nos llevaba ahí a jugar y además iban los vecinos también, así que era como el lugar no solo de juego, sino de club de amigos. Nos contabas que costaba más ir a la playa. Costaba más porque teníamos que tomar el ómnibus y mi vieja con los 5, los guardas protestaban porque ocupábamos mucho lugar y los bolsos y las cosas que llevaba mi madre, que generalmente era torta y pan con manteca y azúcar. Nos comíamos todos los 5, éramos muy comidones, pero muy compinches también, muy, muy buenas. La niñez fue muy linda. Y contabas también que tu papá era un gran laburante, tenía una pizzería. Mi viejo, el galleguito de la familia, un tipo muy, muy sencillo, muy, que a mí me dejó grandes marcas. Era muy laborador, y tenía como la meta que los 5 hijos estuviéramos bien, y además quería mucho a mi mamá. Una situación muy, muy tierna. Quería mucho a mi mamá y con los años mi viejo se murió de 96 años y los últimos años fue muy dependiente del cuidado de mi mamá, era como su Dios. Mi mamá era todo para él. Y fue, Y allí trabajaste tú también. bueno, para poder hacer la carrera de medicina había que trabajar. Había que trabajar. ¿Y Sí. cuándo te surge esa necesidad por la medicina? Bueno, creo que desde muy chiquita, en realidad, íbamos todos los días al Parque de los Aliados porque el pediatra que me atendía, creo que nos atendía a todos, pero yo sé que a mí me atendía, este, le dijo a mi mamá que tenía que ir a jugar a los árboles y tomar aire porque tenía un terreno de asmática, como que me pasaba con bronquitis y con tos. Ujú. Entonces, para controlar ese supuesto asma, era que íbamos al Parque de los Aliados desde el mediodía hasta la tarde a jugar. Una indicación del médico que fue maravillosa, así que eso me pesó para ser médico. Lo quería mucho, me cuidaba mucho, era un hombre muy, muy grande, muy alto, o yo lo veía así, muy cariñoso y se sentaba a jugar, venía a controlarnos y jugaba con los otros, ¿no? Un Y vocacional, realmente. total, y yo a veces decía, yo voy a ser médico. Y bueno, terminé Pero siendo no médico. pediatra. Bueno, empecé como pediatra, me Ajá. gustó, empecé a jugar, pero me tiró unas otras áreas. Fue un momento de surgimiento de los CTI, de la medicina intensiva, de otros aspectos de tratamiento que eran muy, muy novedosos. Me gustaba la emergencia, entonces trabajaba en CTI, trabajaba en la emergencia. Y fuimos de los que entramos en el inicio de la nefrología del país y soy nefróloga. ¿Tu familia tenía inquietudes a nivel político? Bueno, éramos 5 hermanos. Mis hermanos eran más grandes. Mi hermano era estudiante universitario y comenzó a trabajar en un banco. Se casó muy joven, pero tenía en mí mucho, mucho peso y de joven era integrante del Partido Socialista. Ujú. ¿Y tu papá? Mi papá no. Mi papá lo hicimos nosotros, más políticos de lo que él era, porque seguro viviendo con nosotros y toda la actividad nuestra,
terminó siendo muy frente amplista y sobre todo su imagen política era Araujo. Él siempre escuchaba a Araujo en la radio, terminó muy limitado con sus años, ¿no? Porque no veía, no oía, pero él, todo el periodo que Araujo estaba en la 30, él lo siguió. Ese fue un aspecto, pero ellos, mi padre también eran 5 hermanos, y uno de ellos, el más chico, estuvo muchos años preso en la dictadura de Franco. Eso tuvo mucho peso en nuestra vida, en nuestra niñez, y en mi padre también, que trabajaba para juntar plata para traerlo. Y yo tengo idea de que varias veces envió dinero para un pasaporte que se perdía, y entonces vuelto a juntar, y nosotros sabíamos eso. Eso tuvo su que ver, digamos, moral más que ideológico. Mi viejo nunca fue un militante, pero bueno. Tú me contabas en lo previo que como doctora, como médica, tuviste muchos años trabajando solidariamente también, ¿no? ¿En qué Bueno, consistió ese trabajo? yo estuve presa, como presa política en el Uruguay, y caí con un grupo de familiares en el 80, en una mezcla de militancia a nivel de iglesia para denunciar que había que cuidar a los presos, que si todo este trabajo de construir la nueva constitución de los militares de la dictadura, teníamos que denunciar que los presos no les podía pasar nada. Esa era un poco la idea, y ahí había un grupo de curas que nos ayudaron, que nos acompañaron, que nos abrieron las puertas. Eso fue en el 80, pero desde el 73 al 80 yo no estuve presa. Y bueno, y a lo médico, me recibí en el 74, el 27 de diciembre del 74, cuando llego a mi casa, ahí me entero que a Jorge esa noche se lo llevaron preso. Jorge era y es mi compañero. Y bueno, llegué a mi casa de médico, como médico, contentísimo, nadie me daba bolilla. Mis padres estaban desesperados. Digo, pero yo no puedo creer, ¿qué pasa? Bueno, ahí me explicaron, ¿te vas a ir? Yo no voy a ir, yo no voy a ir. Pero bueno, me recibí con Jorge preso. Y a partir de ahí fue todo mi accionar, porque otra cosa en la dictadura era muy difícil de organizar, fue abrirme como médico hacia los que me necesitaban, sobre todo madres y padres que ya eran añosos, que necesitaban apoyo y asistencia, inclusive para organizar las idas al penal y los paquetes. Y después empezaron a salir los presos con los años, y también acompañé a la salida a varios para ayudarlos a enfocar la reinserción y cómo salían y qué necesitaban desde el punto de vista de asistencia. Siempre cumplí un rol en esos planos. Justamente el hecho de tu fecha de caída, digamos, allí en el 80, es un tema que hemos conversado con otras personas. Cuando se creía que ya se estaba en la última etapa de la dictadura, se empiezan a registrar esos casos de personas que caen. En tu caso, bueno, fuiste a la Tablada, digo, fue un lugar
de tortura sumamente específico, por decirlo de alguna forma, y no entrar en más detalles, debe haber sido algo muy duro en ese Muy momento. siniestra, muy siniestra. Este, a ver, junto conmigo cayeron otras compañeras y padres, que era la primera vez que... Ujú. Pero la dictadura necesitaba sacar la Constitución y no escatimó nada. Dice, bueno, yo me enteré que había salido el no en marzo del 81 cuando tuve la primera visita. Claro. Y no podía creer. Digo, bueno, pero esto se va a terminar. Pero no, porque eso no es así. Si uno mira bien los datos históricos del proceso, en el 81 siguió cayendo Juventud del Partido, Ujú. en el 83 también, Ujú. y en el 84 mataron a Rosli. Sí. O sea que no es que él fue un Ujú. manotón de abogado a llevarse preso a unos cuantos familiares en una agonía de la dictadura. Yo creo que hay que verlo de otra manera. Esa caída nunca fue hablada, nunca, te lo puedo asegurar, porque bueno, no éramos una organización política, no pertenecíamos a ninguna organización. Entonces, la presentación de esa caída hasta para la izquierda fue difícil de ver. Ujú. Y hubo una película, El Mundialito, que la fui a ver, y el Mundialito muestra que el Mundialito, la dictadura lo hizo en el marco de mostrar como festejo y propaganda para trabajar para crear su constitución, y es todo como, no está mal la película, por favor, no está mal, pero muestran el circo que se monta, que sigue, Claro. tal cual, porque tienen un nivel de impunidad para hacer el circo, que lo otro quedó opacado, pese a que en la película dan datos muy importantes, como que en ese momento hubo gente que cayó presa, como que en ese momento mataron a una persona, mataron a un compañero que fue Hugo Dermí. Sale Guillermo, porque lo entrevistan a él, es el hermano, Guillermo era el hermano de Armenia, familiar, y cayó preso. Entonces uno dice, pero así tratan la muerte de Hugo, así muestran que en ese dichoso mundialito hubo una persona muerta que ya había estado 8 años preso, que estaba con la libertad firmada, estaba para salir. Entonces, muy la historia, hay que verle todas las caras y hay que ver todos los aspectos. ¿Tú pensás que todavía quedan muchos aspectos por revelar de esos años? Total. Inclusive, te diría, bueno, de esa caída, ¿por qué me torturaron? ¿Por qué? Sí. Uno piensa, porque es una mecánica, porque es la forma organizativa que tenían, porque era su fuerza. ¿Por qué? ¿Qué querían seguir destruyendo? ¿En qué me interrogaban? A mí no me tenían que preguntar nada, Claro. no tenía nada para revelar. Para revelar, no tenía nada. Teresa, ¿te parece si...? Pero a ver, te digo porque era para... Ellos habían hecho su plan de denuncia y de construcción de que iban a invadir los presos al Uruguay y había que votar por la dictadura, la constitución de ellos, esto tenía que seguir, tenía que tener fuerza. No sé cómo era el planteo, pero ese planteo había que leerlo en la televisión. Y era lo que me pedían, que saliera en la televisión. Mira, ¿te parece si hacemos una pausa y seguimos conversando?
La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los cristales multifocales pueden ser blancos, fotocromáticos o parasol. Cristal multifocal brinda la mayor y más amplia comodidad. Nosotros trabajamos con cristales alemanes con 100% de garantía de adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos conversando con la doctora Teresa Gómez. Nos contabas del trabajo social, del trabajo de las iglesias. ¿Tú estuviste vinculada o estás vinculada a alguna religión? No. De todas maneras, la iglesia en ese momento jugó ayudó a muchos, algunos integrantes de la iglesia.
algunos integrantes ayudó mucho a los familiares, a darles un lugar de escucha, sobre todo a las madres que eran las que más se movían. Y donde se armaban los paquetes. El fenómeno de Argentina tuvo una envergadura descomunal, por supuesto. Y la reacción de esas madres generó algo que acá también se dio. No solo porque había madres que iban a buscar a sus hijos a Buenos Aires, donde estaban y donde fueron desaparecidos muchos, sino las madres de acá, las madres iban a buscar a sus hijos a los cuarteles y los iban a buscar y aparecían. Eso era un desgaste. Y después, bueno, que salieran, que no los condenaran a ir a las puertas de los juzgados, el juzgado militar, siempre había mujeres. Ese rol de pelea por la vida, acá también la hicieron las madres, la hicieron con mucho riesgo, porque no era tan sencillito como soy madre, a mí no me toca. Claro. Y soy familiar y yo puedo ser muy solidaria porque a mí no me toca. No fue así. Lo viví en carne propia. Ahora, no tenías una militancia política específica, nos decías. De todas maneras, te tocó esos durísimos años de la tortura y allí tú lo conversabas fuera de la charla grabada, que es, bueno, pero hay que analizar, me decías, por qué esas personas y por qué la sociedad permitió de alguna manera, cómo se generó esa enfermedad. No analiza, como la sociedad no analiza qué es torturar. ¿Y quién tortura? ¿Y por qué? Capaz que yo le doy un enfoque muy médico, pero mientras lo vivía, no podía creer que estuviera al lado mío a hombres, no eran hombres, no eran. Realmente la sociedad los volvió a integrar como hombres, como seres políticos, como seres civiles, pero no. Hay que decirse mucha cosa de eso. ¿Por qué asesinaron? Si asesinaron, son asesinos. Son violadores. No es, uno no puede creer estando ahí que exista gente que haga eso. Hay esa magnitud de destrucción y de deterioro. Y por otro lado, dicen que muchos de ellos eran, lo voy a entrecomillar, buenos padres de familia. Creo que no, que se genera una situación desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la comunidad y desde el punto de vista de la democracia, se generó una patología muy grave. Eso no se analizó, no se analiza, entonces no se cura. Creo que por eso también el nivel de impunidad que vivimos en esta democracia es un nivel de impunidad que ya desborda al torturador, ¿no? La impunidad abarca muchos aspectos que por supuesto le sirve al torturador y le sirve a las fuerzas de poder, pero creo que nos deberíamos sentar a analizar también esos aspectos y no como se trató de simplificar que esto es 2 demonios. No son 2 demonios, hay que tortura. Y el torturado no es otro demonio. Hay que, para realmente curar esto y hacer un avance, no solo para el Uruguay, sino para toda la humanidad, así como hay que empezar seriamente a ver qué igualdad se le otorga a la mujer, bueno, qué análisis se hace para que no exista, para que nunca más exista torturador. Tú fuiste muy categórica cuando yo dije que figuraban en la sociedad algunos de ellos como buenos padres de familia. También has estado rescatando el rol de la mujer. Uno de las dos cosas, porque en Argentina surge un movimiento que luego también se traslada al Uruguay de hijas. En primer lugar, fueron hijas de torturadores que tomaron distancia, que denunciaron situaciones y tomaron distancia justamente de sus padres. Sí, yo las he escuchado, he leído
todo lo que ha salido a nivel de prensa, a nivel de conocimiento que hay en redes, ¿no? Creo que son unas valientes. Creo que así como uno le pide a la mujer, voy a poner un ejemplo, capaz que me salva de seguir hablando de esto, pero yo le pido a una mujer que es golpeada que entienda por qué, cómo se tiene que independizar de eso y cómo salir de eso. Bueno, estas hijas tuvieron que entender que el padre era un torturador, un asesino, una cabeza, pero que es tan patológica para ellas como para los que torturaron, como para toda la sociedad. No es que uno se puede dividir en 15 personas, uno son una sola persona. Y hay una que podrá tapar o mentir, ¿no? Pero es una. Entonces, así como a esas mujeres golpeadas uno le pide que crezcan y sean capaces de salir de ese círculo, aunque tengan miedo, aunque tengan que destruir muchos afectos personales, y muchas salidas personales las tienen que perder, a esos hijos también les pasa lo mismo. Claro. Les pasa. Y ese análisis, llegar a odiar al padre y a la madre, no en términos de odio, de cultura del odio, sino de entender que no los puede querer en lo que son. Tiene que salir de ahí. Es muy duro. Es muy duro. Y tú decías, bueno, la sociedad no ha hecho un análisis profundo de esas actitudes, algunas personales, otras institucionales y algunas como país incluso, ¿no? Total, yo creo que se negoció la salida y en esa negociación esto no se habla, no se toca, esto ya pasó. Ya pasó, no existe. El dar vuelta a la página. El dar vuelta a la página. O cuando nos muramos todos los que tuvimos presos se terminaron. Mentira, yo tengo hijos, ojalá tuviera nietos, pero igual adopté 14.000 nietos por ahí porque sigo siendo solidaria y amistosa y trato de dar mi conocimiento al que lo necesita. Así que ese pensamiento no se destruye. Entonces va a seguir. Bueno, en otros países quedó muy claro, ¿no? El caso de España, por Seguro. ejemplo, ya que tuvieron más de 60 años sin correr un telón y ahora, en estos últimos 30, 40 años, se han corrido muchos telones, desde fosas comunes, destrucción, pero igual, como ya pasaron años, como ya esto, es mucho más difícil, es muchísimo más difícil revisar, y más cuando los actores tampoco están. Entonces es más fácil decir, bueno, ya no existen, como no existen se terminó. Y el tema no es un individuo, es un pensamiento, una forma de ejercer el poder y el control de la humanidad y las comunidades. Es mucho más distinto el tema. Es complejo porque además estamos viendo justamente en estos momentos a nivel mundial, no ya de nuestro país, cómo ahí emerge la derecha, incluso la ultraderecha. ¿Qué pasa en las sociedades? Les sirve muchísimo decir que no hay solución. Les sirve muchísimo que estamos divididos en dos. Les sirve muchísimo. ¿Pero a quién le sirve? Y al capitalismo. ¿Y cómo no lo entendemos como sociedades? Pero bueno, yo me lo pregunto cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque a la humanidad le ha costado siglos salir del feudalismo y la esclavitud, todavía tiene, y todavía es como que se permiten, todavía, yo creo que un bolazo de gallega personal. Creo que hasta que no se logre la igualdad, realmente, que hoy es el avance que se viene logrando, que se logre la igualdad de género, la igualdad, pero no es de mujeres, es de mujeres, de hombres, de discapacitados, de negros, de blancos, de amarillos, de pelirrojos, castaños, lo que sea, hasta que no se logre. Que nos veamos como seres humanos. Y que lo veamos en igualdad, no hay salida. Porque siempre uno va a primar
sobre el otro, y así se fue construyendo la sociedad, se construyeron así las parejas, se construyeron así los hogares, se construyeron así las escuelas, que haya una organización donde tenga que haber un director, un coordinador, no quiere decir que ese sea la autoridad autoritativa que manda y que define si yo pienso o no pienso, si me acuesto o como, no. Es otra. Entonces, todavía falta mucho. Pero ¿es una visión apocalíptica o esperanzadora? No, yo creo que avanzamos muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. A ver, yo lo que pasa es que ya tengo 76, entonces viví ciclos de cambios. La mujer hoy ya juega otro rol. Y hay veces que uno mismo dice, de las cuotas, tendrá que ser así. Bueno, no sé si tiene que ser. La verdad que no sé. Pero yo sé que la mujer participa mucho y tiene que pelear para encontrar el lugar. Y muchas veces para encontrar el lugar presiona soluciones que no son las más ideales. Bueno, está, igual las acepto. Aunque no las... Porque me doy cuenta que se avanzó muchísimo, muchísimo en la visión de uno mismo, muchísimo en los hogares, muchísimo en las parejas de verse de otra manera. Igual eso cuesta horrores, horrores. Pero bueno. Y a todos esos nietos... Lo veo, es un proceso lento para mí como persona, pero como humanidad, ¿no? No es un proceso, no es. Yo creo que se va a lograr progresivamente, capaz que lentamente, a esa igualdad y a cuidar a la humanidad, a cuidar al planeta, a cuidarnos. Esa visión de conjunto, yo creo que se va a lograr. Me pareció que había una clave allí en eso último que decías, ¿no? Es decir, de no visualizarse tanto desde la persona misma, sino en términos de avances de humanidad. Seguro. Eso te iba a preguntar. Eso tiene que ver, a ver, sí. hay cosas que... Yo puedo hablar como médico, la humanidad cambió muchísimo por el nivel de desarrollo que tiene la medicina ahora. En algunas cosas es muy despersonalizada, en otras es muy cara, en otras es muy, todos nos quejamos. Pero de hecho, no es equitativa. Si no se logra eso, los avances tienen patas torcidas y vamos mal. Porque la humanidad ha logrado que no se mueran a los 30 años, ha logrado que la mayoría de la gente se muera a los 80. Eso es un avance muy grande. Bueno, hay que vivirlo como tal. Ahora, el equilibrio de ese avance está en que tengas cambios comunitarios que te permitan vivir todos hasta los 80. No, en el sentido de que si hay alguien que se muere a los 50, la humanidad falló. No, va a haber gente que se muere a los 30, a los 50, a los 60. Pero bueno, hay un cambio de protección de la vida. Pero ese tema también está cuestionado en estos momentos con el tema de la reforma de la seguridad social. Es decir, bueno, está bien, vivimos más años, pero ¿cuál es la calidad de vida de mucha gente? Bueno, por eso, ¿y cómo participás? ¿Cómo participás? Porque yo tengo 76 años, yo sigo participando. A ver, ya que no tenga pierna o pierda el control, no participaré y veré en qué sillita me siento. Pero mientras tanto participo y participo para que la gente viva mejor. Pues participo para lo que yo soy lo pueda entregar solidariamente a los demás y conviva en donde me toque, en el barrio, en el grupo de amigos, no para hacer enfrentamientos y ser quijotescas, pero meter permanentemente una coherencia de lo que uno quiere. Teresa, ya finalizando con esta entrega del ciclo Valores, a todos esos nietos que tú decís, que voy juntando nietos por ahí,
¿qué les transmitís de todo esto? ¿Qué pretendés que les quede a ellos? Bueno, que hay gente que los quiere, tendría mucho para hablar, ¿no? Pero bueno, tenemos 2 hijos absolutamente divinos y re valiosos, que también viven no solo de su trabajo, sino de la convivencia afectiva y de sus amigos. Yo a todo ese núcleo social los integro, como mi familia, como mis hijos, porque nos debemos transmitir pensamientos, fuerzas, cuidados. Estoy, no sé. Hay cosas que se dicen más allá de las palabras, seguramente. Claro. Claro. Déjame decir un aspecto solo para terminar, porque en realidad capaz que hablamos poco de derechos humanos, lo que significó en mi vida. Yo tuve distintos procesos, y claro, la vida como médico me pesó mucho. Y yo en esos 4 años que estuve presa, aparte de tener que ver que me encontraba con individuos torturados, en realidad lo que me encontré fue con una comunidad de cambio, de vida, de entrega muy desarrollada, que fue vivir en Punta Rieles. En Punta Rieles yo entendí lo que es el compañerismo, la amistad, la fuerza, el tener coherencia, no bajar la guardia, en que no superar el miedo, y eso lo superás, entre comillas, con lo colectivo. Si no logras vivir colectivamente y unirte colectivamente, el miedo te camina por arriba, te camina. Entonces, lo peor que viví en mi vida, que fue estar en un campo de concentración, si soy honesta con mi identidad, fue también lo más fuerte, lo más lindo que me dio la vida de mujer, de compañera. Fue muy impresionante cómo se vivió ahí, cómo se creó el cuidado colectivo, la visión colectiva de protección y de cultura, de lo que busca. Muy rico. Teresa, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos en una nueva entrega del Ciclo Valores. Gracias por la compañía.